¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el video del día de hoy es un poco más diferente de lo que normalmente hago en este canal en cuanto al contenido. Normalmente hablamos sobre noticias, fichajes y diferentes cuestiones que vayan saliendo del Barça en el día a día. Pero como todos sabemos, el fútbol de clubes pues va a estar parado hasta que vuelva a comenzar la temporada a mediados de agosto. Pero la verdad que se viene una etapa muy bonita para el fútbol mundial, que es obviamente el fútbol de selecciones. Y estos dos campeonatos tan importantes que ya tenemos prácticamente que a la vuelta de la esquina, uno de ellos tanto la Eurocopa como la Copa América. En este caso vamos a hablar de la Eurocopa, sobre mis posibles candidatos, sobre mi posible campeón y sobre todo también hablar un poco más en específico sobre esta selección española, debido a que, bueno, este canal obviamente como es del Barça, tenemos que hablar de la selección que más jugadores llevará de este club, y en este caso, y como es normal, obviamente va a ser la selección española, que ya conocemos su convocatoria, y un poco en este video quiero hablar sobre las expectativas que pueda tener esta selección y hablar sobre la situación de cada jugador del Barça dentro de este equipo y qué es lo que más o menos nos podemos esperar en cuanto a la participación de estos jugadores en este torneo. Y en cuanto a mi opinión, bueno, la verdad que en cuanto a la selección española, yo lo considero una selección bastante infravalorada para mí. Se tiene un prejuicio, la verdad que bastante negativo con esta selección, cuando para mí, sobre todo desde que comenzó este proceso de recambio que está atravesando desde 2018, a lo mejor no tendrán figuras ni esa generación dorada que, por ejemplo, nos deslumbró a todos por los años 2010, 2012 hasta más o menos 2014. Pero para mí sí tiene una selección que es competitiva y que seguramente va a dar muchísimo que hablar en este torneo. O por lo menos yo lo considero, teniendo en cuenta el proceso que vimos con Luis Enrique y teniendo en cuenta de que también son los recientes campeones de Nation League. Yo creo que es un equipo que con el material que tiene está capacitado para darle susto a cualquiera. Vamos analizando la convocatoria y jugador por jugador. Y la convocatoria que presentó Luis de la Fuente definitiva de 26 sería la siguiente, con Unai Simón, David Raya, Alex Remiro en la portería, defensores para Carabajal, Navas, Laporte, Vivian, Nacho, Cucurella, Lenormand y Grimaldo, mediocampista para Rodri, Zubimendi, Fabián Ruiz, Merino, Pedri, Alex Baena. Y una de las revelaciones, por último, Fermín López. Después, para los delanteros, Morata, Joselu, Oyarzábal, Nico Williams, Ayose Pérez, Dani Olmo, Ferran Torres y por último, Lamine Yamal. En cuanto a esta convocatoria, he visto un poco de polémica en Twitter, sobre todo por lo que he ido leyendo en estos últimos 2 días. La verdad es que, es una convocatoria y más o menos para lo que puede armar Luis de la Fuente, que creo que está bien. Tampoco es que se deja fuera aquí un gran talento diferencial, pero sí creo que es una lista que podría ser mejor, ¿no? Sobre todo en el aspecto de la defensa, porque aquí me deja un poco de duda, sobre todo la dupla de central. La verdad que, por ejemplo, la ausencia de Cubarsí es algo que no entiendo. O sea, no entiendo cómo pueden priorizarlo un poco los Juegos Olímpicos por sobre la Eurocopa, sobre todo si es que esa es la razón por la cual quedó afuera Cubarsí, porque la verdad que me parece de un nivel mucho más alto que Laporte, Vivian y hasta incluso Nacho, que bueno, Nacho estuvo sólido sobre todo en este último tramo final de la temporada, pero la verdad que Cubarsí, desde que irrumpió en el Barça, por lo menos de lo que yo lo he visto, la verdad que ha estado a un nivel bastante alto y que sobre todo nos ha ayudado mucho en defensa a ser un poco más contundentes de lo que éramos a principio de temporada. Luego, después, en cuanto a las otras ausencias que la verdad que me hacen bastante ruido en esta selección española, es la no convocatoria de Marcos Llorente. Un Marcos Llorente que puede ser que no esté al nivel de lo que mostró en 2021, pero la verdad que pienso que a mejor nivel que Jesús Navas puede estar. A ver, Navas es un tipo de experiencia, un tipo histórico que seguramente para el grupo le puede aportar muchísimo a esta selección, pero la verdad que si algo le pasa a Carabajal, que normalmente suele tener problemas físicos, pues para mí la opción de tanto de Marcos Llorente como también la otra opción que era Pedro Porro, me parecen variantes muchísimo más fuertes. Luego, repasando la convocatoria, quizás también por la zona de mediocampistas, me sorprende mucho de que se haya metido a esta convocatoria Fabián Ruiz, que sobre todo en el Paris Saint-Germain creo que no tuvo una temporada tan sobresaliente como a lo quizás sí la venía teniendo Alex García, aunque en el caso de Alex García, que el jugador del Girona, es verdad que había comenzado muy fuerte la temporada, pero en este último tramo, sobre todo al final, en la recta final, medio que se fue desinflando un poco en cuanto a su rendimiento. Estas serían para mí las principales ausencias que tendría esta convocatoria. Marcos Llorente, Alexi y un poco Cubarsí me hacen ruido que no hayan sido convocados. Después, en cuanto al resto, sí que se podrían hacer más
cambios como por ejemplo Miguel por Cucurella o algo por el estilo, pero sinceramente, como dije anteriormente, en líneas generales me parece una buena convocatoria para una selección que seguramente para ese partido de debut en contra de Croacia, aparte de que tiene una fase de grupo bastante complicada porque comparte también junto con Italia y Albania, pues yo creo que lo más probable que veamos en cuanto al once titular sea lo siguiente: Unai Simón en portería. A mí sinceramente me gusta mucho más David Raya. Luego después línea de 4 con Carabajal, con Laporte, con Lenormand. Y en el lateral izquierdo, por más de que parezca para Grimaldo, yo sinceramente aquí pondría un asterisco de cuidado con Cucurella, por el gusto que tiene Luis de la Fuente y sobre todo por lo que es Grimaldo como jugador, que es un lateral que sí, para atacar, seguramente en esta temporada el mejor del mundo, pero que en aspectos defensivos, cuidado, porque es un jugador que para los que los vieron mucho en el Bayer Leverkusen, pues ha jugado muchísimo más como extremo y sobre todo cuando se ha destacado ha sido jugando como carrilero con una línea de 5, algo que en España pues yo dudo que pase, así que en el lateral izquierdo pongo un asterisco, la verdad que importante, y que no le sorprenda si vemos a Cucurella como titular. Luego en el centro del campo, obviamente, Rodri por encima de Zubimendi. Zubimendi gran jugador, pero Rodri es el mejor del mundo en su posición. Después en los dos interiores quizás vemos a Pedri y a Fabián Ruiz, que es más del gusto del entrenador, o hasta incluso podrían jugar con Rodri como pivote, Zubimendi quizás un poquito más adelantado y Pedri seguramente como el indiscutido, un Pedri que recordemos en la última cita de esta Eurocopa jugó una Eurocopa espectacular, creo que salió incluso con el galardón de mejor jugador joven de aquella Eurocopa 2021. Esperemos que Pedri a lo largo de este campeonato, tanto en intereses barcelonistas como para los españoles, pues termine recuperando su mejor versión. Un Pedri que sin lugar a dudas va a ser capital y va a ser vital pues tenerlo al mejor nivel posible, y esperemos que encuentre regularidad dentro de su fútbol y sobre todo también a nivel físico, que es lo que le ha estado lastrando en todos estos años. Es un Pedri que llega quizás con menos ritmo de competición a esta Eurocopa como llegó en 2021, y luego después en la delantera yo creo que veremos a Lamine Yamal como titular. Esto es algo que me pone nervioso por el tema lesiones, por la cantidad de minutos que lleva acumulado Lamine y por lo mal que lo ha gestionado el Barça, sobre todo a final de la temporada. Yo creo que debería haber rotado un poco más de la cuenta, pero para Luis de la Fuente, teniendo en cuenta cómo explotó a Gavi en su momento, pues obviamente con Lamine Yamal lo vamos a ver como titular, porque para mí es, junto a Nico Williams, las dos mejores opciones que tiene en cuanto a ocupar los extremos. Luego, en cuanto a la posición del 9, sí que pienso que puede estar aquí un poco más discutida la cosa, ¿no? Porque Morata llega en su peor momento de racha. La verdad que la temporada de Morata había arrancado bastante bien, pero se desinfló por completo a la continuación. Oyarzábal es otro jugador que quizás forzándola podría jugar como 9. Después tenemos el caso de Ayose también, que sobre todo en el tramo final de esta temporada con el Betis supo corregir la floja temporada que estaba teniendo. Y después una de las opciones que vimos en contra de Brasil cuando España jugó en contra del Bernabéu como titular fue el caso de Dani Olmo, que pienso que va a ser el jugador que a priori es el máximo candidato a ocupar esta posición, porque después en el caso de Ferran Torres hace estadísticas. Yo con Ferran ya dije, es un jugador que me gusta, que tiene buenas cosas para dar, pero que este tipo, hasta que no defina la posición en la que juega y sobre todo hasta que no muestre regularidad en su fútbol, es una incógnita que no sabes cómo puede terminar. Ferran Torres en estos momentos es un futbolista que es un auténtico tiro al aire. Te puede salir máximo goleador tranquilamente de la Eurocopa, como tranquilamente también lo pones quizás como revulsivo como titular y pasar totalmente desapercibido. Entonces no sé, a España la verdad que en este aspecto sí que le está pegando mucho el no tener un 9 como en sus mejores épocas, como puede ser David Villa o en su momento Fernando Torres, que eran dos delanteros de absoluta época. Le falta como esa especie de delantero killer que acompañe sobre todo al desborde que te puedan dar tanto Nico Williams como Lamine, pero en líneas generales, como digo, buen equipo. Y sobre todo, para hablar de la situación de los jugadores del Barça, me estaba olvidando de Fermín, un Fermín que es la gran revelación sin lugar a dudas de esta lista. Es un jugador que
ha tenido una irrupción y una temporada espectacular con el Barça, que ha terminado como el segundo máximo goleador del equipo, viniendo de Primera Ref, viniendo del Linares, y es una apuesta personal de Xavi que ha dado su fruto sin lugar a dudas, y que en los próximos años, seguramente cuando se vaya consolidando como jugador del primer equipo del Barça, va a seguir yendo a más un nivel, o por lo menos eso esperemos. La verdad que en cuanto a la situación de Fermín, yo sinceramente, salvo lesión de Pedri o salvo de que veamos un Pedri bastante irregular o bastante mermado en cuanto a su nivel, yo no lo veo jugando como titular. Para mí lo que puede ser Fermín en esta Eurocopa y un rol en el cual puede ser valioso para esta selección española es jugando como revulsivo. Es un jugador que, entrando por el golpeo que tiene, por la energía que aporta, por el desmarque y por muchas de las características que tiene Fermín, yo creo que es un jugador que como revulsivo podría tranquilamente ganarte o una eliminatoria o un partido cerrado, o hasta incluso cambiar la dinámica de los mismos. Así que de momento esto es lo que me espero de Fermín. No espero que sea titular indiscutible, pero sí de que tenga minutos entrando desde el banquillo y minutos bastante importantes. Así que ya más en clave barcelonista, esto a los jugadores del Barça que están convocados por España, pues desearle toda la suerte del mundo. Esperemos que haga el mejor torneo posible cada uno a nivel individual. Y después, en cuanto a las ausencias, bueno, una lástima tanto lo de Balde y sobre todo lo de Gavi, porque pienso que en esta selección sería otro jugador casi que capital para el sistema que tiene Luis de la Fuente, y que sin lugar a dudas es una gran pérdida. Pero bueno, el futuro es largo y seguramente Gavi, pues si se recupera de la mejor manera posible, lo sigamos viendo brillar tanto con el Barça como con la selección en los próximos años. Luego, para ir ya terminando este video, voy a hacer una especie de predicción sobre quién creo que son los máximos candidatos y sobre quién me espero que pueda ser el campeón. Es una Eurocopa que la verdad está bastante pareja, que son torneos, tanto estos como la Copa América y el Mundial, que es muy difícil dar una predicción exacta porque son competiciones que en la fase de grupos son pocos los partidos, que literalmente, por ejemplo, en el caso de España, estando con Croacia e Italia, uno por lo menos de esos está casi que semi afuera, a no ser que entre como el mejor tercero, y que sobre todo después, para lo que vienen siendo las llaves, depende mucho del camino que te toque y de que en las eliminatorias seas lo más efectivo posible, porque aquí se da mucho de que, yo qué sé, se enfrenta una selección débil contra un principal candidato y por cuestiones del fútbol o por cuestiones de mala suerte quedas afuera. Entonces, predecir esto como tal es casi que imposible. Pero sinceramente España, teniendo en cuenta cómo llega, el equipo que tiene y los jugadores que están actualmente y las ausencias, yo creo que es una selección que está capacitada para repetir el papel que hizo en la Euro de 2021. Yo creo que el techo de España en estos momentos son las semifinales. No lo veo un equipo tan fuerte como los otros tres máximos candidatos, que para mí, si entran en lo que viene siendo el parámetro de todo lo que no sea salir campeón, es un fracaso. Y para mí los tres máximos candidatos que tiene esta Eurocopa son Alemania, Inglaterra y Francia. Repito, sobre el papel, aquí puede pasar cualquier cosa, pero para mí a priori estas son, creo que, las tres selecciones que están por encima del resto. En el caso de Alemania es la selección que yo pienso de que puede ser el campeón de esta Euro. A ver, es muy jugado lo que estoy haciendo, tengo que reconocerlo, porque en el caso de Alemania viene con un proceso extraño con Flick, después agarró Nagelsmann, que bueno, o sea, no parece del todo sólido tampoco, pero teniendo en cuenta que juegan de local, que juegan con esa presión de la Copa se tiene que quedar en casa, y sobre todo por la cantidad de talento individual que tiene Alemania y sobre todo por cómo llegan sus jugadores, yo pienso que son para mí los máximos candidatos y pienso de que son mi apuesta para salir campeón. Me gusta mucho la selección que tienen, sobre todo ese medio campo exquisito que tienen con Andrich, con Gundogan, con Kroos, con Musiala, con Wirtz, esa delantera con Havertz siendo esa especie de delantero móvil, Kimmich en la lateral por derecha, a lo mejor el lateral izquierdo sí que me flanqueé un poco, pero tanto Schlotterbeck como Rüdiger y otros centrales de la selección alemana llegan en un buen momento, y bueno, Neuer, que está robando literalmente ahí en portería, porque lo que debería pasar es Ter Stegen como titular, pero bueno, Neuer es Neuer, tiene la actitud y el ego que tiene, pero es lo que hay. Después, claramente, lo fácil sería decir que tanto Francia como Inglaterra serían campeones. Yo me la juego por Alemania, pero sinceramente Inglaterra, teniendo en cuenta cómo viene con Southgate, cómo vienen sus últimas participaciones, tanto en el Mundial, rozando semis, y en la Eurocopa, llegando a la final, perdiendo por penales con Italia,
pienso que son otras de las selecciones que por calidad y por la cantidad de buenos jugadores que tienen de 3/4 para adelante son otro de los grandes favoritos. O sea, armar el rompecabezas que es Inglaterra a nivel ofensivo es un quebradero de cabeza que obviamente cualquier entrenador quisiera tener, pero a nivel defensivo la verdad que es una selección que veo bastante floja y que sobre todo flaquea en los momentos importantes. Y luego después el otro máximo candidato seguramente para la opinión popular y que sería lo fácil decir que es campeón es obviamente el caso de Francia, que en la última Euro sí que viene de tener quizás una participación un poco más decepcionante. Recordemos que Francia quedó afuera en los octavos de final con Suiza por penales, pero que sin lugar a dudas para mí es el proceso que está actualmente más consolidado a diferencia de cualquier otra selección, y por eso digo que lo fácil y para cualquiera sería decir que Francia es campeón. O sea, el equipo de Deschamps ya son muchísimos años y son muchos partidos en los cuales esta gente para los campeonatos de eliminatoria yo creo que actualmente quizás son la selección más efectiva que hay en todo el mundo. O sea, estamos hablando de un equipo que salió campeón en 2018, que llegó a la final de la Eurocopa en 2016, que es verdad que quedó fuera en los octavos de manera decepcionante, pero después en el Mundial volvió a mostrar pues toda la fuerza que tiene llegando a la final, y vaya si no nos puso a nosotros los argentinos en problema. Pero como dije, para mí, si no tuviese que apostar por Alemania y no fuese la selección por la cual me la jugaría, yo la verdad que obviamente haría la apuesta segura con Francia. Tienen una cantidad de repertorios y herramientas que son de los mejores del mundo en su posición. Tienen jugadores para cambiar por todos lados los partidos. Tienen al mejor jugador del mundo. Tienen una de las mejores defensas del mundo y tienen uno de los mejores mediocampos del mundo. Entonces, la opción fácil sería decir Francia, pero como dije, veremos. Esta Eurocopa siempre suele dar sorpresas y por eso coloco a tanto Alemania, Inglaterra y Francia como las tres máximos candidatos, pero después tenemos un segundo vagón que cuidado, Croacia es una selección siempre molesta, Italia también es otra selección que creo que va a dar guerra, es el último campeón, hay que darle un poco de respeto en su nombre, y de este grupo de la muerte el B, bueno, ya veremos quién termina clasificando y quedando afuera. Dinamarca también es otra de las selecciones que suele dar bastante problemas, después Polonia también es una selección débil, pero que normalmente suele poner en aprieto a sus rivales, Holanda con Países Bajos, con Koeman, con Mister es lo que hay. Yo creo que tienen un buen potencial, pero veremos. Yo creo que la gran decepción de esta Eurocopa puede ser Bélgica. Y después tenemos el caso de Portugal, que también por talento individual es otra de las selecciones que pueden meterse como máximos candidatos, pero en este segundo peldaño, como digo, Francia, Inglaterra y Alemania para mí son los tres que están por encima de todos, y mi principal candidato y campeón es Alemania. Espero que esto no envejezca mal, espero que el día de mañana cuando revise esto o vuelva a rever este video no quiera tirarme de un puente, pero bueno, por lo menos para no decir lo típico, ¿no?, de Francia o Inglaterra, yo prefiero jugármela por Alemania y por esta gran selección que tiene el equipo de Nagelsmann. No descarto hacer lo mismo en los próximos días hablando de la Copa América y sobre mi selección, que es la selección argentina. Pero bueno, de momento yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así sigamos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.